Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos en este devocional correspondiente al martes 26 de julio del año 2022 de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. La humildad es una característica muy noble que va en contra de la arrogancia, la prepotencia, que son tan comunes en nuestra cultura moderna, en donde predomina el egoísmo y el egocentrismo. Bien dice la Escritura en Santiago 4, versículos 6 y 10. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. En el texto que nos toca ver hoy, 2 Corintios capítulo 10, versículos 12 al 18, de acuerdo a nuestro libro devocional Tiempo con Dios, se ve la humildad de uno de los más grandes personajes de la Iglesia Nueva Testamentaria, el apóstol Pablo, quien se defiende ante los que están criticándoles en una manera maravillosa. Sin presumir, se puede defender por lo que Dios ha hecho a través de él en los Corintios. Si alguien podía presumir de la grandeza de lo que había hecho, por lo que logró en su vida, fue el apóstol Pablo. Bien pudiera haber presumido de mucho. Aunque no fue uno de los apóstoles originales, fue llamado, apartado, preparado y enviado en una forma singular por el mismo Señor Jesucristo para ser el apóstol a los gentiles. El apóstol Pedro fue el autor de 2 cartas dentro del canon del Nuevo Testamento. Indirectamente influyó Pedro en el evangelio más breve y probablemente más antiguo del Nuevo Testamento, atribuido, según la tradición cristiana, a Juan Marcos, discípulo de Pedro. También en alguna ocasión compañero de Bernabé y de Pablo. El apóstol Juan fue el autor del último evangelio escrito, además 3 cartas o epístolas y el libro de Apocalipsis. El apóstol Mateo fue el autor del primer evangelio que encontramos nosotros al abrir nuestras Biblias a la primera página del Nuevo Testamento. Ninguno de los otros 9 apóstoles, aparte de estos 3 que mencioné, Pedro, Mateo y Juan, ninguno de los otros 9 apóstoles originales son autores de libros canónicos. No estoy diciendo que no tuvieron una parte importante que jugar en la extensión del reino de Cristo y en la predicación del evangelio de salvación, a donde fueron enviados, según la tradición, fue hacia el sur, hacia África, hacia el continente europeo, hacia el norte y hacia el oriente hasta la India. Pura tradición. Pero el hecho es que dentro de nuestro canon, la regla, los libros reconocidos como inspirados por el Espíritu Santo, los 27 libros del Nuevo Testamento, solamente hay 3 autores de los apóstoles originales: Mateo, Juan y Pedro. Sin embargo, el apóstol Pablo, conocido como el teólogo de la Iglesia Nuevo Testamentaria, fue el autor de a lo menos 13 epístolas del Nuevo Testamento. Estos representan en número de libros el 48% de los 27 libros del Nuevo Testamento, y si contáramos palabra por palabra cada libro del Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo representaría el 28% de total de todas las palabras, sin incluir el libro de Hebreos, que no sabemos quién fue el autor, aunque algunos lo atribuyen a Pablo. A comparación con los demás apóstoles originales, Pedro solo contribuyó con el 2% de las palabras totales del Nuevo Testamento. Mateo, poco más, el 12% de las palabras totales del Nuevo Testamento. Y Juan, el discípulo amado, el 18% entre su evangelio, las 3 cartas breves y también el libro de Apocalipsis. Pero tenemos que considerar, indirectamente, Pablo también fue responsable por los escritos de su discípulo y colaborador
colaborador, el doctor Lucas, el único autor no judío del Nuevo Testamento, quien fue el autor de los libros del Evangelio, que lleva su nombre, el Evangelio de Lucas, y también el libro de los Hechos. Si combinamos las epístolas de Pablo con los escritos del doctor Lucas, estos representan también el 47%, casi la mitad del Nuevo Testamento en estos dos hombres. Lucas, bajo la influencia del apóstol Pablo. Y además de esta contribución, fue el apóstol Pablo quien llevó el Evangelio a las naciones y quien estableció numerosas iglesias en 2 continentes y dejó líderes preparados por todas las regiones por donde él viajó y predicó el Evangelio. Si alguien podía presumir, era el apóstol Pablo. Sin embargo, en vez de presumir y enorgullecerse, hizo lo opuesto. Escuchen su testimonio personal que encontramos en su carta a los Filipenses, el capítulo 3, versículos 4 al 9. Dejaré que él mismo cuente su historia. Dijo: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de puro cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, entre paréntesis, educado por el famoso rabino Gamaliel. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello para mí, lo leí mal, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Lejos de presumir todo lo que Él era, el más educado de todos los escritores del Nuevo Testamento, teológicamente hablando, académicamente hablando, podríamos considerar que Lucas como doctor también fue educado. Los demás autores, de los que sí conocemos el trasfondo, eran hombres mucho más sencillos que habían recibido una educación básica al nivel de la sinagoga, como Mateo, Pedro, Juan y los otros escritores como Santiago, Jacobo o Judas, el autor de Hebreos también. Entonces podríamos considerar que es el teólogo porque fue muy preparado en las escrituras del Antiguo Testamento y después, yo creo, muy preparado en esos meses en lugares desérticos en donde el Señor mismo lo preparó, para no necesitar ser preparado por los apóstoles, para que pudiera tener él una autoridad apostólica para realizar el ministerio, el llamado de Jesús para ser el apóstol a los gentiles. Ahora, leamos en el texto que nos toca hoy, 2 Corintios, el capítulo 10, versículos 12 al 18, cómo el apóstol Pablo le da la gloria a Dios y en su defensa ante las críticas y oposición de algunos creyentes en la iglesia de Corintios, no exhibe así arrogancia, prepotencia, como el apóstol de los gentiles llamados por el mismo Señor Jesucristo y mira todo lo que he hecho. Leamos cómo humildemente se defiende y deja que Dios y sus labores lo elogien. Versículo 12, 2 Corintios 10. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. No se preocupen, no nos atreveríamos a decir que somos tan maravillosos como esos hombres.
que les dicen que importantes son ellos, pero solo se comparan el uno con el otro, empleándose a mí mismo como estándar de medición. ¡Qué ignorantes! Nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. Nos jactaremos solo de lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. Está diciendo, estamos orgullosos de lo que Dios ha hecho a través de nosotros con ustedes, en el buen sentido. No diciendo, mira quién soy, más bien mira lo que Dios ha hecho a través de nosotros en ustedes. No traspasamos esos límites cuando afirmamos tener autoridad sobre ustedes. No vamos a ser arrogantes y prepotentes, como si nunca hubiéramos ido a visitarlos. Pero recuerden, nosotros fuimos los primeros en viajar hasta Corinto con la buena noticia de Cristo. Nosotros introducimos el Evangelio en esa región, en esa ciudad. Tampoco nos jactamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que otro haya hecho. En cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca, a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces, podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos jactamos de trabajar en el territorio de otro. Como dicen las Escrituras, si quieres jactarte, jáctate solo del Señor. 9 veces en estos versículos, 9 veces en estos 9 versículos habla de jactarse. 7 veces usa esa misma palabra. Y concluye diciendo lo siguiente en el versículo 18. Cuando la gente se alaba a sí misma, ese elogio no sirve de mucho. Y la gente lo sabe. Lo importante es que los elogios provengan del Señor. La gloria sea para Él. Creo que en su caso, el caso de Pablo, Dios lo exaltó porque Pablo se humilló. Pablo, para mí, es una ilustración del concepto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, un gran ejemplo para nosotros en nuestra cultura tan arrogante y egocéntrica. Me molesta mucho, a través de mis años de ser pastor en Puebla, ya llevo 40 años en Puebla, de personas que llegan a la congregación y llegan jactándose, como si fuera tocando su propia trompeta, como que para introducirse, ganar un puesto, tener cierta autoridad, empiezan a decir, y así empiezan, todo lo que habían hecho en otra congregación o en su vida. Me molesta. No que no sea importante lo que hayan hecho y que haya sido de impacto, pero que se presenten así, sí me molesta un poco. Me cae bien las personas que llegan no diciendo nada y entonces cuando quieren servir y yo pregunto y yo investigo, me doy cuenta de la joya que tenemos, de lo que ha hecho esta persona y de lo que dicen otras personas acerca de esta persona. Entonces, sí, se abren las puertas de servicio, pero a los orgullosos, a los que se jactan a sí mismos, los que tocan su propia trompeta, yo tengo personalmente mis reservas y voy mucho más lento, muchísimo más lento con ellos que con aquellos que llegan dispuestos a servir en lo que sea necesario, sin así decir, yo quiero esto, yo fui esto y por lo tanto debo tener esto. Por eso, Pablo es una ilustración del concepto que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dejemos, por favor, que nuestras obras
lo que Dios nos ha permitido sembrar y hacer, hablen por sí mismas sin necesidad de jactarnos, sin necesidad de presumirlas. Dejemos que Dios nos exalte, si Él quiere, porque sus elogios son más importantes de que todos los seres humanos. Padre, te damos gracias por hombres tales como Pablo, por hombres que nosotros hemos conocido en nuestra propia vida, que son humildes de corazón, que han hecho muchísimo, pero no se jactan, no presumen. Más bien otros hablan bien de ellos. Más bien nosotros notamos lo que han hecho y nos impresiona y nos maravilla. Y en esa manera Dios los exalta. Permítanos, Señor, quitarnos ese espíritu de orgullo, que no seamos arrogantes, presumidos. Aunque hayamos hecho mucho en esta tierra, que tú nos hayas permitido haber hecho mucho en esta tierra, permítanos, Señor, darte a ti la gloria, colocarnos como sencillos siervos tuyos y dejar que lo que tú nos has permitido hacer hable por sí mismo y dejar que tú seas el que nos das los elogios, porque de ti sí los aceptamos con gratitud y humildad. En el nombre de Cristo. Amén. Nuestra próxima transmisión virtual será este miércoles 27 de julio a las 19:30, 7:30 de la tarde. Recuerden que no solamente se va a transmitir este servicio en nuestra página web y en nuestro canal YouTube, sino también que será un servicio presencial, sin necesidad de registro. Habrá cuidado de niños de 5 a 11 años de edad y seguimos observando el protocolo que todos conocemos. Seguimos con la serie Cristo en las fiestas solemnes de Israel, que están disponibles todos estos mensajes previos en nuestro canal YouTube o en nuestra página web, a su conveniencia. Gracias por acompañarnos en este breve devocional de esta mañana. Nos vemos mañana en nuestro próximo devocional a las 9 de la mañana. Les esperamos. Cuídense mucho en estos días, por favor. Dios los bendiga ricamente y como siempre les deseo que tengan un muy excelente día. Nos vemos.